Saludos compañeros, soy el doctor Juan Carlos Mitzi, soy ginecobstetra y subespecialista en medicina materno-fetal y para dar continuidad al temario que ya se había establecido previamente, el día de hoy para mí es un gusto poder hablarles de un tema que me resulta muy interesante y que en particular me gusta mucho, el cual es el abordaje ecográfico del corazón fetal. Como objetivos de nuestra plática es que al final de la misma ustedes puedan reconocer cuáles son las diferencias entre la apariencia normal y las alteraciones ecográficas más comunes en la evaluación cardíaca fetal, así como conocer cuáles son y cómo obtener los planos ecográficos para una evaluación correcta. La importancia de nuestra plática radica en que son las malformaciones fetales más frecuentes, se van a poder observar hasta en uno de cada 100 fetos que revisemos, y otra cosa importante es que las pacientes no poseen factores de riesgo aparentes. Algunos inconvenientes que podemos llegar a observar durante nuestra evaluación es que el corazón es una víscera móvil, tiene una anatomía compleja y que posee una gran cantidad de anomalías. Por lo tanto, el abordaje ecográfico, a pesar de que se puede realizar desde diferentes abordajes, lo que nosotros recomendamos es que siempre se realice con un feto en un dorso posterior, ya que como podemos ver en las imágenes, cuando nosotros lo realizamos de esta manera, es más fácil observar de manera más detallada las estructuras, mientras que si tenemos un feto en un dorso anterior, en este caso la columna puede llegar a ser sombras que nos van a dificultar una evaluación correcta. Vamos a ver que existen diferentes cortes ecográficos que nos van a permitir ver cada una de las estructuras y nosotros nos vamos a apoyar principalmente de los cortes axiales para la evaluación del situs abdominal, el corte de 4 cámaras y el de 3 vasos extendido principalmente, los cortes longitudinales para la evaluación de los diferentes arcos, así como la evaluación de la vena cava inferior y superior, y finalmente los cortes angulados, el cual nos va a servir, por ejemplo, en la evaluación del eje largo del ventrículo izquierdo. En esta imagen nosotros podemos observar los diferentes cortes que ya se describieron previamente, teniendo en el lado izquierdo los cortes axiales, en una vista de 3 vasos, en el del centro cortes longitudinales para la evaluación de los diferentes arcos, y finalmente del lado derecho los cortes angulados para la evaluación del tracto de salida del ventrículo izquierdo principalmente. Ya se han descrito por el doctor Yagüe los planos anatómicos para la evaluación correcta del corazón, los cuales van desde el situs abdominal, que es el primer corte, hasta el corte de 3 vasos tráquea o 3 vasos extendido, que es el quinto plano. Hablando del primero, que es el situs abdominal, nosotros vamos a ver que es la relación espacial que guardan los órganos dentro del cuerpo, y para esto nosotros pues tenemos que identificar aquellas estructuras que nosotros vamos a evaluar, teniendo del lado izquierdo, a pesar de que parezca obvio, el bronquio morfológicamente izquierdo, el pulmón izquierdo que es bilobulado, la aorta descendente y el estómago, mientras que del lado derecho tenemos al bronquio morfológicamente derecho, el pulmón trilobulado, la vena cava y el hígado. Ahora, recordando lo que habíamos comentado en diapositivas previas y tomando en cuenta que el feto siempre debe de estar en un dorso posterior idealmente, podemos observar que la punta del corazón y el estómago siempre van a estar hacia el mismo lado, en este caso el izquierdo, lo cual representa un situs normal, mientras que del lado derecho vamos a poder ver los vasos, la entrada de los vasos umbilicales, la circulación hepática y la vena cava inferior principalmente. Así pues, si nosotros tomamos en consideración lo anterior y observamos la siguiente imagen, vamos a ver que si tenemos un feto en una posición cefálica, la primera imagen, que es la de la izquierda, corresponde a un situs normal, a un corazón con una punta hacia la izquierda, mientras que si nosotros tuviéramos un feto en esa misma situación, pero en una posición pélvica, vamos a ver que la punta del corazón está hacia el lado contrario. Por lo tanto, tendríamos estos dos ejemplos, en el cual el lado izquierdo, tomando en cuenta las estructuras, vamos a poder ver en la parte posterior la columna, anterior a la columna la aorta descendente, y podemos ver que la punta del corazón está hacia el lado izquierdo, y esto es considerado un situs normal, mientras que en la imagen contraria nosotros vamos a poder ver que está en la parte posterior la columna, anterior a la columna la aorta descendente,
pero vemos que la punta del corazón está hacia el lado contrario, lo cual nos hace sospechar la presencia de un situs inversus. Muy bien. El segundo plano que nosotros debemos evaluar de manera obligada es el corte de 4 cámaras. Y el corte de 4 cámaras es un corte axial a nivel del tórax fetal que lo vamos a poder localizar justo por arriba del diafragma. Y en este también vamos a poder observar algunas estructuras que nos van a servir como marcadores, y estos van a ser en la parte posterior la columna, anterior a la columna la aorta descendente, de manera lateral los dos pulmones, y aquí es donde vamos a poder identificar las 4 cámaras propiamente, teniendo cámaras derechas y cámaras izquierdas. Y a pesar de que nosotros ya conozcamos algunos tips para poder identificar cuál sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, así como la aurícula de cada lado, yo les voy a explicar y a dar otro tipo de consejos que nos van a poder ayudar a identificar de manera más sencilla cuáles son estas cámaras. Habitualmente siempre se nos ha enseñado que la aurícula izquierda va a ser aquella en la cual se observa la desembocadura de las venas pulmonares. Sin embargo, esto no necesariamente tiene que ser lo más frecuente, ya que como podemos llegar a observar, existen anomalías del drenaje de las venas pulmonares, las cuales no van a desembocar justamente en la aurícula izquierda. Por lo tanto, la mejor manera de identificar la aurícula es la apertura del foramen oval, el cual nosotros vamos a poder ver que siempre es de derecha a izquierda. Entonces, la manera más fácil de identificar cuál es la aurícula izquierda es la apertura del foramen oval. Para la identificación de los ventrículos, si bien se nos ha enseñado que la banda moderadora resulta ser el mejor marcador, esto no siempre es así. Y la estructura que siempre nos va a poder ayudar a identificar el ventrículo derecho es la válvula. La válvula tricúspide siempre va a acompañar al ventrículo. Y aparte esta válvula tiene la característica de que tiene una porción septal. Por lo tanto, si identificamos esas dos características de la válvula, nunca vamos a poder confundir qué ventrículo es el derecho y cuál es el izquierdo. Entonces, una vez que identificamos todas las estructuras anatómicas, también podemos observar 4 características principales en la evaluación cardíaca, y que esta va a ser la sistemática que nunca debemos de perder para poder llegar a diagnosticar el mayor número de cardiopatías. Y esto es el tamaño del corazón, el cual lo podemos realizar de dos maneras, una manera cuantitativa y una manera cualitativa. La manera cualitativa es ver que el tamaño del corazón representa 1/3 de la cavidad torácica. Y la manera cuantitativa es a través del índice cardiotorácico, el cual vamos a poder ver que va desde 0.35 hasta 0.50 o 60, dependiendo de la bibliografía que nosotros revisemos. El segundo punto es la posición del corazón. Y esto va a estar dado no solamente en la dirección de la punta del corazón, sino que también del eje cardíaco, que vamos a describirlo más adelante. La tercera es la estructura, y esto se va a evaluar a través de la cruz del corazón. Como podemos ver, va a ser a través del tabique interventricular, el tabique interauricular y la inserción de las válvulas. Y finalmente, la función, ya que como vamos a poder describir más adelante, esto resulta también de suma importancia para la evaluación del corazón. Así bien, el primer punto que nosotros observamos, que es el tamaño del corazón, nosotros vamos a poder dividir las alteraciones en un incremento del índice cardiotorácico y si bien no es una disminución como tal del índice cardiotorácico, sí poder observar un corazón pequeño comparado con lo que habitualmente encontramos. De tal suerte que cuando nosotros tenemos un incremento, nosotros podemos hablar de cardiomegalias, y estas cardiomegalias las vamos a poder dividir en cardiomegalias globales, es decir, las 4 cámaras aumentadas de tamaño, o cardiomegalias a expensas, ya sea de aurícula derecha, de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo, y que van a tener diferente significado, y que también la causa puede ser diferente.
Así pues podemos tener un incremento del gasto cardíaco, lo cual nos va a poder llevar a una cardiomegalia global, o algunas alteraciones en la contractilidad como miocardiopatías, hipoxias, etc. Mientras que en las cardiomegalias que pueden observarse expensas de una sola cavidad, estas pueden ser displasias valvulares, pueden ser anomalías de Epstein, entre otras. Por el lado contrario, cuando nosotros llegamos a observar un corazón aparentemente disminuido de tamaño, pudiéramos pensar en algunas otras alteraciones, como los pueden ser las malformaciones adenomatoideas quísticas, donde podemos ver que debido a que no existe una excreción o una expulsión de las secreciones del pulmón, entonces estos se van a aumentar de tamaño y van a hacer que el corazón se observe más pequeño, comprimido. Así pues, tenemos en estas dos imágenes, como ya lo habíamos comentado, en la del lado izquierdo, una cardiomegalia. A simple vista nosotros podemos observar cómo el tamaño del corazón representa más de un tercio de la cavidad torácica, y del lado contrario, un corazón pequeño, que como ya les había comentado, una de las principales causas son las atresias laríngeas, donde vemos como de manera característica los pulmones tienen una ecogenicidad diferente, alterada, y como el corazón también se encuentra abrazado por ambos pulmones, lo cual da la impresión de que es un corazón pequeño. Este es otro caso de cardiomegalia, donde podemos observar que es secundario a atresias o a estenosis valvulares. En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver una atresia mitral, mientras que la del lado derecho podemos ver un caso contrario, donde la atresia se encuentra a nivel de la válvula tricúspide. ¿Y cómo lo sabemos? Por las estructuras que ya habíamos descrito previamente. En la parte posterior columna, anterior a la columna, podemos ver la aorta descendente. Y si nosotros notamos la apertura del foramen oval, en la imagen del lado izquierdo nos damos cuenta de que las cavidades pequeñas son izquierdas, mientras que del lado derecho podemos ver, siguiendo la misma sistemática, que la alteración valvular se encuentra a nivel de la válvula tricúspide. Aquí podemos ver otros ejemplos de cardiomegalias expensas de una sola cavidad, en las que podemos ver insuficiencias valvulares. Más adelante vamos a poder observar y vamos a poder ir dando pues algunas posibilidades diagnósticas basadas en los hallazgos que nosotros podamos ir describiendo. Muy bien. El segundo punto en la evaluación del corte de 4 cámaras es la posición del corazón y algunas causas que pueden llevar a alteraciones en la posición las vamos a poder dividir en aquellas que son cardíacas y las extracardíacas. Dentro de las cardíacas propiamente pues pueden ser las ectopias y los tumores, mientras que las extracardíacas pueden ser secundarias a la presencia de quistes broncogénicos, enfermedades adenomatoideas quísticas, secuestros pulmonares, hernias diafragmáticas, etc. Por lo tanto, tenemos estas dos imágenes. Para hacer el cálculo del eje cardíaco, nosotros vamos a tomar como referencia en la parte posterior la columna y para trazar una primera línea. Y para poder hacer el ángulo del corazón, vamos a trazar una segunda línea que va a ser perpendicular al tabique interventricular, y a partir de eso vamos a poder obtener un ángulo. El ángulo aceptado como normal es de aproximadamente 45 grados, con una variación de 10 a 15 grados hacia arriba o hacia abajo. Pero en esta primera imagen, si trazamos estas líneas, podemos ver que el ángulo se encuentra alterado, encontrándose a más de 45 grados. Y en esta segunda imagen, tomando como referencia las mismas estructuras, podemos ver cómo el ángulo también se encuentra alterado, pero este es menor a 45 grados, teniendo prácticamente una mesocardia. Aquí podemos observar las diferentes alteraciones en la posición del corazón, teniendo en la primera imagen un caso de ectopia cordis, asociado habitualmente a las pentalogías de Cantrell, y del lado derecho, como este puede también tener una alteración en la posición, pero esto es por desplazamiento, como se observa en los casos de hernia diafragmática. Muy bien,
El tercer punto que se debe de evaluar en el corte de 4 cámaras es la integridad de la cruz del corazón. Y cuando nosotros observamos la cruz del corazón, nosotros podemos encontrar tres posibles modificaciones. Uno va a ser la pérdida de la inserción, el segundo va a ser la inversión de la cruz del corazón y el tercero va a ser la exageración de la cruz del corazón. Si nosotros tomamos en cuenta esta sistemática y podemos observar de una manera detallada estas estructuras, entonces podemos ir descartando algunas otras patologías, como es el caso de estas imágenes. En la del lado izquierdo podemos ver cómo hay una ausencia o pérdida de la cruz del corazón, habitualmente asociada a aquellos cuadros de canales auriculoventriculares, donde podemos ver que hay una alteración a nivel de ambos septos, auricular y ventricular, y la inserción de una sola válvula, la cual tiene un solo movimiento de apertura. La imagen central es una inversión de la cruz del corazón, donde si nosotros identificamos las estructuras ya previamente descritas, tenemos en la parte posterior la columna, anterior a la columna podemos ver la aorta descendente y anterior a esta estructura vemos la aurícula izquierda, la cual es posible identificarla por la apertura del foramen oval que se realiza de derecha a izquierda. Sin embargo, al momento de evaluar los ventrículos, en esta imagen particularmente podemos ver que la aurícula izquierda no conecta con el ventrículo izquierdo propiamente, sino que tomando en cuenta la inserción de las válvulas, la presencia de la banda moderadora y el movimiento que hace la hoja septal de la válvula tricúspide, podemos ver que la aurícula izquierda conecta con un ventrículo morfológicamente derecho. Y finalmente, en la tercera imagen, la de la derecha, ahí podemos observar una exageración de la cruz del corazón. Y esto habitualmente nosotros lo vamos a poder observar en aquellas patologías como las anomalías de Epstein, donde podemos ver el desplazamiento de la válvula tricúspide, pero de una manera muy exagerada, de una forma que nosotros podemos verla de manera más apical a lo que nosotros habitualmente podemos llegar a observar. El cuarto punto que nosotros tenemos que evaluar en la evaluación de 4 cámaras es el ritmo. Y como podemos ver en la imagen del lado izquierdo tenemos un corazón aparentemente sano, con todas las estructuras ya descritas y cuyo ritmo se encuentra pues aparentemente normal, contrario a lo que observamos en el lado derecho, donde podemos ver una alteración clara del ritmo entre las diferentes cavidades, viendo las cavidades derechas con una frecuencia y las cavidades izquierdas prácticamente inmóviles. Este ejemplo es un caso de ventrículo izquierdo hipoplásico, donde vemos cómo el ventrículo izquierdo ha perdido su capacidad contráctil y prácticamente no se mueve. Muy bien, el tercer plano descrito por Jagel es el eje largo del ventrículo izquierdo y este vamos a conseguirlo realizando una angulación cefálica en el corte de 4 cámaras. Y ahí es donde vamos a ver cómo aparece el tracto de salida del ventrículo izquierdo y las estructuras anatómicas que nosotros vamos a poder observar en este corte es la aurícula izquierda, la apertura de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y a su vez cómo este da origen a la aorta. ¿Qué estructuras también podemos observar aquí? La integridad del tabique interventricular, que se continúa con la pared anterior de la aorta, y el cierre y la apertura de la válvula aórtica propiamente. En el lado contrario, en el lado derecho, donde podemos ver la aplicación del Doppler, vemos cómo existe la presencia de dos flujos, los cuales no se mezclan y no tienen datos de mezcla de flujos, de aliasing. Esta imagen representa las alteraciones que de manera más frecuente podemos llegar a encontrar y esto es un caso de una comunicación interventricular perimembranosa, donde siguiendo la misma secuencia que en los cortes previos y evaluando las estructuras vemos como la aurícula izquierda sí abre hacia el ventrículo izquierdo, pero hay una pérdida de continuidad del ventrículo izquierdo hacia la raíz de la aorta, donde podemos ver cómo el septo interventricular
no continúa directamente con la pared de la aorta y se ve en la aplicación del Doppler se ve como el flujo mezcla y es así la identificación del defecto. Esta es otra imagen donde tras evaluar las mismas estructuras podemos ver que el septo interventricular se encuentra en la parte media de la raíz de la aorta, lo cual nos orienta a sospechar en la presencia de un cabalgamiento de los vasos. Esta es otra imagen donde podemos ver las estructuras, pero aquí lo que nos debe de llamar la atención es que existe la salida de dos vasos en paralelo, la cual si podemos ver en la imagen del lado derecho tras la aplicación del Doppler, pues a pesar de que el flujo no se mezcla, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos llegar a observar esta imagen, ya que como todos nosotros sabemos, los vasos se cruzan y entonces esto sería un caso de transposición de grandes vasos. Muy bien. La evaluación de la arteria pulmonar o el cuarto plano de Jaggel es una vista que se va a obtener deslizando el transductor de manera perpendicular al eje corto del ventrículo izquierdo, que nos va a permitir ver la evaluación de la arteria pulmonar o el tracto de salida del ventrículo derecho. En este nosotros vamos a poder ver estructuras como es la aurícula derecha, el ventrículo derecho, en la parte central la aorta y un signo que se reconoce y que se ha descrito como el signo de la estrella o de Mercedes-Benz nos va a permitir también ver la integridad de la aorta y finalmente la salida de la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que podemos llegar a observar en estos cortes? Bueno, pues aquí también podemos llegar a observar algunas alteraciones como comunicaciones interventriculares, que como está marcada en la imagen izquierda, hay una pérdida de la continuidad de la pared aórtica. Muy bien. Ahora vamos a repasar un poco acerca de la circulación fetal, que es muy importante para pasar al último plano de la evaluación de Jaggel, porque vamos a ver la importancia que guarda conocer el por qué el diferente tamaño de los vasos, por qué la pulmonar es más grande que la aorta, por qué la aorta es más grande que la cava y a qué se debe cada uno de estos. Bueno, vamos a ver que del total de sangre que llega al corazón, el 44% va a llegar a la aurícula izquierda y este va a provenir 20% a través del ducto venoso, 24% va a llegar a través de las venas pulmonares y vamos a ver que de este 44% va a pasar su totalidad hacia el ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha va a provenir un 56% que se va a dividir 32% de la vena cava superior, 21% de la vena cava inferior y 3% del seno coronario, lo cual va a pasar hacia el ventrículo derecho. Posteriormente, del ventrículo derecho se va a originar la arteria pulmonar, la cual va a llevar el 24% de esa sangre y el 32% va a pasar a través del ducto arterioso. Del ventrículo izquierdo se va a originar propiamente la aorta y de este 44% que pasó se va a dividir las coronarias el 3%, vamos a tener en los arcos supraórticos el 32% y a través del istmo aórtico el 9%, mismo que va a confluir y a formar junto con el ducto arterioso la aorta descendente, la cual va a tener aproximadamente un 41% de la sangre. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, vamos a hablar acerca del último corte, que es el corte de 3 vasos extendidos, y que vamos a ver que representa una vista transversa en el tórax superior y se va a obtener al deslizar el transductor en una dirección cefálica.
Al igual que en el corte de 4 cámaras, nosotros tenemos que tener marcadores anatómicos que nos van a permitir saber que estamos en una vista correcta, que va a ser la columna en la parte posterior, la aorta descendente y la visualización de los 3 vasos. Pero esto también va a llevar una sistemática y va a incluir la evaluación del número de vasos, que son 3, el tamaño de los vasos, que como ya vimos, y aquí es donde cobra importancia la evaluación de la circulación fetal, por qué la pulmonar es más grande que la aorta y por qué la aorta es más grande que la cava. La alineación de los vasos y la disposición, es decir, la pulmonar siempre va a estar más anterior que la aorta y la aorta más anterior que la cava. Y finalmente el flujo, ya que van a tener una misma disposición del flujo y a la aplicación del Doppler, estas siempre deben de verse en el mismo color. Así pues, nosotros podemos observar este tipo de alteraciones, donde a manera de ejemplo vemos que en esto hay una alteración en el número de vasos, donde simplemente podemos observar columna en la parte posterior, aorta descendente, y dentro del número de vasos tenemos la arteria pulmonar y la vena cava. Y evidentemente pues hay una alteración del número, ya que en lugar de ver 3 únicamente vemos 2. Contrario a lo que vemos en esta imagen, donde también es una alteración en el número de vasos, pero aquí en lugar de ver 2 vemos 4, y eso es porque hay una persistencia de la vena cava superior izquierda. Este es otro ejemplo donde vemos alteración en el, pero ya en este caso ya no es en el número de los vasos, sino que ahora es una alteración en el tamaño de los vasos. Como ya lo habíamos descrito previamente, si bien la pulmonar debe de ser más grande que la aorta, aquí podemos ver un tamaño exagerado de la pulmonar y una aorta que el tamaño es prácticamente similar al que podemos observar en la vena cava. En este otro ejemplo, vemos un caso contrario, en el que el vaso que presenta una alteración del tamaño no es la pulmonar, sino es el vaso central que corresponde a la aorta. Respecto a la alteración en la alineación y en la disposición, aquí tenemos este ejemplo donde podemos ver que a pesar de que existen el número de vasos, vemos que la aorta está anterior a la pulmonar. Y eso en ningún caso de normalidad se puede observar a menos que nos encontremos en un cuadro de transposición de grandes vasos y que bueno, es lo que tenemos que sospechar cuando observamos una imagen de este tipo. Para finalizar, las alteraciones en el flujo. Podemos observar como en la imagen del lado izquierdo es un corte de 3 vasos donde podemos ver la pulmonar, la aorta y la cava con un tamaño, una disposición y una alineación correcta y que el flujo corre hacia un mismo lado. Sin embargo, en la imagen del lado derecho podemos ver cómo hay una mezcla de flujo donde a pesar de que podemos llegar a observar 3 vasos, vemos que el vaso central que corresponde a la aorta se encuentra muy estrecho, lo cual nos hace sospechar de un cuadro de una estenosis, una atresia en las válvulas, lo cual llevó a la disminución del calibre del vaso y que en este caso recibe el flujo pero de una manera retrógrada. Por eso es que se ve la mezcla del flujo turbulento. Y esto podemos explicarlo con estos gráficos que si bien en un inicio se me hizo muy difícil entenderlos, pues ahora se los puedo explicar de una manera muy sencilla. Los 4 cuadros principales representan las cavidades del corazón y podemos ver cómo la aurícula derecha va a recibir el flujo de la vena cava superior y de la vena cava inferior y va a desembocar hacia el ventrículo derecho, mientras que la aurícula izquierda va a recibir flujo a través del foramen oval y de las venas pulmonares, las cuales van a desembocar en el ventrículo izquierdo. De cada ventrículo van a nacer los grandes vasos, del ventrículo derecho la pulmonar, del ventrículo izquierdo la aorta, y los vasos que nacen de cada una, de la pulmonar, las ramas derecha e izquierda,
y el ducto arterioso, mientras que del ventrículo izquierdo los primeros vasos que surgen son las coronarias, los troncos supraórticos y el istmo aórtico para confluir con el ducto arterioso y al final formar la aorta descendente. Este segundo cuadro representa la disminución del tamaño de las cavidades izquierdas, en las cuales vamos a poder ver cómo del ventrículo derecho, de igual manera, nace la pulmonar, la rama derecha, la rama izquierda, el ducto arterioso, pero como del ducto arterioso podemos ver que existe flujo retrógrado a través del istmo aórtico para, en este caso, la repartición del flujo hacia las coronarias y hacia los troncos supraórticos. Y finalmente, en el último cuadro, el lado contrario, donde las cavidades derechas son las hipoplásicas y como también existe un flujo retrógrado, pero en este caso hacia los vasos pulmonares. Pues a manera de conclusiones, puedo decirles que en condiciones óptimas y con una adecuada revisión, pero que ésta sea sistemática, va a ser posible el diagnóstico de al menos el 60% del total de las cardiopatías fetales. También es importante recordarles que lo mínimo necesario para una revisión cardíaca debe de incluir la vista de 4 cámaras y los tractos de salida, que es importante la identificación de los marcadores de cada plano para evitar confusiones, y finalmente, ante la duda sobre lo que pudiera ser una variante de la normalidad, lo ideal siempre es referir. Pues esperando que esta plática sea de mucha ayuda para ustedes, me despido, les agradezco infinitamente la atención que le han dedicado y también quedo atento de sus comentarios. Sé que es una plática que resulta en algunas ocasiones difícil y es totalmente entendible, pero estoy abierto a cualquier comentario. Si tienen duda, pueden escribirme un mensaje de manera personal y con todo gusto les comparto la plática y trataré de ser lo más claro para poder explicarles nuevamente aquellos puntos en los cuales ustedes pudieran llegar a tener dudas. Muchísimas gracias nuevamente y espero que se encuentren bien y que durante esta pandemia pues tratar de aprovechar al máximo todo lo que podamos aprender.